Bueno, amados, bendiciones. Qué gusto saludarles, bendecirles sus vidas. Doy gracias a Dios por permitirnos una vez más podernos a través de estos medios reunir para seguir en nuestra oración escritural. Hoy la vamos a obtener del libro de los Corintios, esa primera carta que el apóstol Pablo les escribió en el capítulo 7, los primeros 5 versículos, y para ello Miriam de Ramírez va a ser tan amable de guiarnos en esta lectura. Bien pueda, Miriam. Buenos días, amados, a todos los que están conectados en esta plataforma. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 7, del verso 1 al verso 5. Amén. Consejos sobre el matrimonio. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bien le está al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, a no ser por algún tiempo de común acuerdo, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén. Amén. Muy bien. Miriam, muy amable por haber hecho esta lectura. Bienvenidos todos quienes están ingresando a esta plataforma de bendición. Hoy nos vamos a ocupar de algo muy familiar, de algo muy hogareño, de las cosas cotidianas, de asuntos internos que ameritan también un espacio, porque en la Biblia todo lo que contiene la palabra de Dios es para nuestro beneficio. Toda nos va a ayudar. Hay temas que se han convertido en como un tabú, como que no se quieren tocar porque pareciera que no fuera importante. Pero déjenme decirles que la gran mayoría de divorcios, de separaciones, de problemas de pareja, tienen que ver con su vida sexual, con su vida íntima. Y quisiera, a través de esta palabra, que se pudieran solucionar, como dice el título de esta carta, problemas del matrimonio, o mejor, de este capítulo específicamente, problemas del matrimonio. Si alguien verdaderamente tiene la autonomía para compartir de estos temas, somos nosotros, la Iglesia del Señor Jesús, porque lo hacemos con mucho respeto, lo hacemos con una calidez, con un deseo de ayudar, lo hacemos también desde la experiencia, lo hacemos pensando en la comodidad y en el bienestar de las parejas. Hay muchos consejeros que, bien intencionados, recomiendan muchas cosas, pero siempre el mejor consejo lo tiene la palabra de Dios, siempre. Y no se necesita ser un experto, no se necesita tener la gran sabiduría ni el gran entendimiento para comprender estas palabras que Dios a través del apóstol Pablo le ha enseñado a la iglesia. En primer lugar, entender que el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia que está en medio de un lugar en donde la promiscuidad, donde la lujuria, donde las pasiones desordenadas estaban a la orden del día. Pablo le estaba escribiendo a una iglesia que estaba en medio de mucha perversión, de mucha libertad, de mucha carnalidad. Algo similar como al tiempo
en que vivió Noé, el gran patriarca. Pero vamos a entrar en los detalles de este capítulo 7 de Primera de Corintios. Dice así: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. El apóstol Pablo está respondiéndole a alguien que le escribió acerca de los pecados, aún pecados que estaban ocultos en muchas familias que ya se habían convertido al cristianismo, pero que todavía había miembros de esa familia que estaban cometiendo actos vergonzosos. Uno de ellos era que un hijo compartía íntimamente con su propia madre. En otro caso, era que ellos se desviaban y los hombres iban al templo de la diosa Afrodita, que era el que existía en la época, y allí había prácticamente lo que llaman en algunas doctrinas, en algunas sectas que rondan hasta el día de hoy, lo que llaman la cámara nupcial. ¿Cómo es una cámara nupcial? Se la voy a tratar de describir. Son 1000 mujeres, ninguna superaba los 20 años, 1000 mujeres, y todas ellas prácticamente pagadas por el templo, pagadas para que los hombres que supuestamente venían a tener una intimidad le daban algún tinte, un tinte religioso para que no se viera tan mal, y los hombres consultaban ese templo para hacer orgías, para acostarse con niñas, prácticamente con señoritas, porque desde los 14 años hasta los 20 era permitido tener 1000 mujeres. Cuando pasaban la edad de los 20, automáticamente eran reemplazadas. Entonces, a estas niñas les daban alimentación, les daban hospedaje y les daban una parte de un salario, pero todas estaban al mejor postor. ¿De dónde salía ese dinero? Del que llevaban los hombres. Los hombres supuestamente daban una ofrenda para santificarse, porque ellos preferían tener esa sexualidad dentro del templo que fuera del templo. O sea, también había lugares de prostitución, pero entonces era mal visto que un hombre entrara a un lugar de prostitución a tener intimidad con una mujer, y dentro del templo no era mal visto. Imaginémonos hasta dónde estaba el mal en aquel entonces, para que nos hagamos una idea de a quién le está escribiendo el apóstol Pablo esta carta. A personas que ya se habían convertido al cristianismo, pero que seguían por sexo y yendo al templo de la diosa Afrodita. Todos los hombres de aquella época podían tener mínimo 3 mujeres. Una de ellas se debía ocupar de cuidar los animales. La otra debía de ser una compañía de andanzas, pero no podía entrar a todo lugar. Él la podía llevar, pero ella tenía que quedarse muchas veces fuera del templo el tiempo que él estuviera dentro y acompañarlo a cualquier otra parte. Y la tercera se ocupaba del hogar y de la granja. ¿Sí? Atendía los asuntos que tenían que ver con la cocina, con la ropa, con los niños y adicional la granja. Por eso, amadas mujeres, hoy en día decirle a Dios gracias porque no nací en una cultura como esta, porque aún en muchas partes se mantiene y nosotros somos privilegiados, tanto nosotros los hombres, porque no practicamos ese machismo, y las mujeres porque no son reducidas, como lo quiso ver la iglesia de Roma en aquel entonces,
que le entregó la patria potestad a los hombres. E incluso ellos veían a sus esposas como unas hijas. Ellos la podían vender. Divinamente, si un hombre se cansaba de una mujer, colocaba una banderita de color rojo en la puerta de su casa. Y eso significaba que había una mujer en venta y se podía cambiar por un cordero o por una oveja. Ese era el valor que tenía una mujer en aquel entonces. Por eso, mujeres de Dios, díganle al Señor gracias, porque nuestra cultura es diferente. Aquí nosotros los latinos todavía nos amamos, nos queremos, nos respetamos, nos valoramos. Y si está sucediendo algún problema internamente, espero que esta enseñanza les ayude para que puedan limar asperezas. Entonces, ¿qué decía el apóstol Pablo? Les voy a escribir para responderles acerca de lo que están viviendo en Corintio, ¿sí? De que ellos no debían unirse más a mujeres prostitutas. El capítulo 6 de esta misma carta, el versículo 16, dice lo siguiente: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Porque para ellos será bien visto tener esa intimidad en el templo. Y eso viene de tiempos antiquísimos. Así pues, de que no era algo nuevo, era la continuidad de lo que se estaba viviendo. Por eso cuando uno llega a Cristo Jesús, la vida le cambia. La vida Dios se la ordena, Dios se la transforma. Dios le da a uno pautas para seguir en esta vida de una mejor manera. En el versículo 2 del capítulo 7, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. O sea, hasta aquí nadie se había atrevido a decirle a una mujer que tuviera marido, porque no era bien visto que una mujer fuera dueña de un hombre. En cambio, sí era bien visto que un hombre fuera dueño de una mujer. Así es que el apóstol Pablo aquí levanta, dignifica a la mujer, diciéndole, usted es la dueña de ese hombre, porque la mujer no tenía opción. La mujer tenía que someterse y aceptar todo lo que el hombre dijera. Y aquí el apóstol Pablo la pone en un nivel de autoridad también. Le dice, cada hombre tenga su propia mujer. O sea, le está quitando, entre comillas, el privilegio de tener 3 mujeres. Solo podía tener una. Y entre los dos, hacer las 3 ocupaciones. El cuidar el ganado, el atender el hogar, el atender la granja y los quehaceres de fuera de casa. Entonces, cuando Pablo le da al hombre estas facultades a la mujer, le está recordando al hombre lo que Dios quiso hacer cuando creó a la mujer, que fuera una compañera y que fuera una ayuda idónea, alguien que hiciera equipo y fueran un todo. Por eso, amados, procurar nosotros al máximo sacar ese lenguaje que nos vendieron de que yo soy la media naranja de alguien. No, amado, usted no llegó partido a esta vida, usted llegó entero. Entonces, sacar de nuestro léxico ese dicho, estoy buscando mi media naranja. No. Usted está buscando una naranja entera. Con 2 naranjas completas se hace más jugo. Entonces, muchas veces usamos otras frases como buscando mi costilla o buscando personas que a veces, ¿verdad? Es que ni pronunciarlas es saludable. Buscando mi marrano.
buscando quién me mantenga. No, amados del Señor, tenemos que cambiar y mejorar ese lenguaje. Usted necesita ser una persona creada a la imagen y a la semejanza de Dios, con buenos principios, con buenos valores, con una ética, una persona respetuosa, una persona que todavía conserve ese valor tan hermoso que debe tener la persona opuesta. Entonces el apóstol Pablo dice, a causa de las fornicaciones. Mire que en todos los listados y en lo personal, yo me he dado a la tarea de sacar todos los listados en donde se enumeran los pecados, que es en varias partes. Y en todas las listas que menciona la Biblia, siempre está el pecado de fornicación, de adulterio y de lujuria. Estos tres calificativos, por lo general, siempre están. Si no están los tres, están dos o mínimo uno de los tres. La fornicación, que es tener relaciones íntimas con personas con las que no se ha contraído matrimonio. El adulterio, que es fallarle a la persona con quien uno se comprometió en el altar. Y la lujuria, que es la morbosidad, que es dejarse llevar por los apetitos carnales, tener más de una pareja, darle rienda suelta a sus apetitos sexuales. Entonces, vemos nosotros que Dios condena en todas sus formas estas prácticas. En el versículo 3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, porque era algo que no se hacía. Los hombres se satisfacían yendo al templo para que no fueran condenados, para que no fueran mal vistos. Entonces ellos iban al templo, colocaban supuestamente una ofrenda a la diosa Afrodita, en otras partes a la diosa Diana de los Efesios. Y así acordémonos que Platón, Aristóteles, ellos crearon estas figuras de cómo debía ser el comportamiento de una mujer que vendiera su cuerpo, dando a entender una religión, que era algo sano. Mire que los gnósticos, las personas que practican el gnosticismo, tienen esa creencia, que entre más eyaculaciones tenga, que entre más intimidad tenga, más sabio se vuelve. Es una teoría para ellos y lo practican. Ellos antes de sus sesiones de conocimiento tienen intimidad, supuestamente para que su mente se abra más. O sea, que nada impida que ellos puedan aprender mejor. Amado, cualquiera puede hacer una religión de sus apetitos, de su carnalidad. Por eso, dígale al Dios de los cielos, Señor, gracias porque no me dejaste experimentar. Y si alguno lo ha experimentado, que ya no siga usando esas prácticas. Porque aquí el apóstol Pablo está diciendo, el marido cumpla. O sea, ya no tenga intimidad con otra persona, con otra mujer, sino con su mujer. Porque de las tres mujeres, él siempre se casaba con una. Las otras dos era porque llegaban a un acuerdo entre con la que se había casado para poderlas tener. De hecho, a la otra mujer le favorecía, porque si no tenía a las otras dos mujeres, le tocaría hacer todo ella sola. ¿Ve? Entonces estaban entre la espada y la pared. Siempre llevaban las de perder las mujeres. Y también le dice el apóstol Pablo a las mujeres, y ustedes también, cúmplanle al esposo con su parte íntima. ¿Sí? ¿Qué es compartir o qué es cumplir? Es tener sexo con amor. Quiero que anoten eso, por favor. ¿Qué es cumplirle al hombre? ¿Qué es cumplirle a la mujer? La parte de la sexualidad. Es que tengan intimidad, pero que la tengan con amor.
que verdaderamente haya amor entre esa relación, no una costumbre, no una satisfacción de una sola parte, sino que sea algo, un convenio entre los dos. Y llegar a ese extremo, la verdad que cuesta, porque en muchos hogares ya se volvió una rutina, se volvió una costumbre y ya se le ha perdido el placer, el gozo, el deleite. Ya no hay palabras, ya no hay romanticismo, ya no hay como el galanteo que hay para tener una intimidad. Entonces, como cristianos, nosotros no podemos privarnos de estas prácticas. Había dos teorías, había como dos escuelas de pensamiento en aquel entonces. Unos eran los estoicos y otros eran los epicúreos. Y los estoicos enseñaban que se debía de retener, se debía de frenar los apetitos sexuales a toda costa, casi que al extremo de separarse para poderle servir a Dios. Ellos enseñaban que lo mejor era no tener ninguna atracción ni ninguna codicia por tener una sexualidad. Mientras que los epicúreos, ellos enseñaban que había que darle libertad a la carne. O sea, los dos extremos. Unos a que no lo hagan y otros a que hagan en demasía. Y ahí estaba esta iglesia, la iglesia de los Corintios. Entre esas dos escuelas de pensamiento. Amado, aquí no se trata de cuánto permiso nos da la gente. Cuánto permiso nos da muchas veces una iglesia. Usted tiene que pesar todo lo que le es permitido en la palabra del Señor, sin caer en el extremismo, porque muchos se atrevieron a creer y a decirle a muchas parejas que no tuvieran intimidad, y muchos lo hacían. Por eso el título de esta enseñanza es Problemas del matrimonio, porque ya se estaba volviendo un problema de iglesia, de comunidad, en que se volvió más importante ese tema. Si alguno compartía con su esposa, al otro día no podía entrar al templo, no podía celebrar la cena, no podía hacer la lectura bíblica, no podía hacer oraciones, o sea, era excluido de todo. Supuestamente porque la sexualidad era pecado. Y yo quiero que usted lo anote, por favor. La sexualidad la creó Dios. La sexualidad la creó Dios. Dios nos creó seres fisiológicos. Dios nos creó seres fisiológicos con una necesidad fisiológica. Entonces, ¿cómo se complace, cómo se satisface? Con el sexo opuesto, con el esposo o con la esposa. Por eso dice ahí, cumpla el deber conyugal, ¿sí? Con el hombre y viceversa. En el versículo 4 dice lo siguiente: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es algo muy similar a lo que dice el versículo 2, ¿sí? De que cada uno tenga lo suyo, lo propio. Pero había algo muy particular, y era que muchas mujeres, cuando el apóstol Pablo escribió esto y empezó a enviarle los mensajes, ellas se empezaron a sentir con más libertad y empezaron como a castigar a los hombres en esa área, no compartir con ellos, ¿sí? Entonces, eso traía problemas, porque el hombre permanecía malhumorado, ya no rendía en el trabajo igual, ya no era una persona muy sociable. Entonces, esto trajo un problema muy serio. Por eso el apóstol Pablo le recomienda y le dice,
Usted no es dueño de su propio cuerpo, sino la persona que se consagró a vivir a su lado. O sea, el pacto que hicieron en el altar los obliga a cumplirle a la otra pareja. Y es un área que hay que satisfacer, que hay que cumplir. Es bueno llegar a un acuerdo. Es bueno hacer concesiones. Es bueno platicar en pareja. ¿Con qué regularidad se comparten intimidad? ¿Sí? Preparar el escenario. Cuentan la anécdota de dos erizos de mar. Estos erizos que tienen esas agujas tan puntudas y tan duras. Cuando llega la época del apareamiento, ellos comienzan a acercarse, el macho y la hembra, lentamente. Ellos saben que se pueden hacer daño y empiezan a colocar sus agujitas, a moverlas hasta que alguno de los dos sin querer hiere al otro y se separan. Pero eso no impide que lo vuelvan a intentar y vuelven a hacer lo mismo otra vez. Vuelven a hacer lo mismo y sin querer alguno de los dos chuza al otro y vuelven y se separan. El camarógrafo que estaba grabando esa escena contó las veces que ellos lo intentaron hasta que lograron cada vez con más cuidadito sus agujitas, colocarlas así más suavecito hasta que pudieron estar los dos y así poder engendrar nuevos hijos. El camarógrafo cuenta que ellos lo intentaron 14 veces. 14 veces. No se dieron por vencidos. Ellos no podían irse para otro lado. Ellos estaban. ¿Por qué? Porque era época de apareamiento. Los animales se aparean por instinto. Nosotros lo hacemos por sentimientos. Lo hacemos por amor. Lo hacemos también por placer. Lo hacemos para mantener. Es como el pegamento que mantiene unida a la pareja. Entonces, no decir que no, sino buscar la forma, buscar los medios. Todos conocemos y nos conocemos muy bien y respetar a nuestra pareja cuando hay los momentos en que no se puede estar. Vuelvo y repito, eso debe ser un consenso entre los dos. Que nadie más intervenga en esos asuntos, solo ustedes como pareja. En el verso 5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser, mire que hay una condición, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. O sea, si se va a dedicar a un ayuno extenso o si va a salir a alguna actividad espiritual, que ese hombre o esa mujer en su efecto se demora, que sepa que hay una persona esperándolo, que sepa que hay una persona que está ahí para cuando él vuelva o ella vuelva, satisfaga ese deseo. Miren, mis amados, que esta cuestión de hacer demoras, viajes muy demorados y con tantos privilegios, es lo que ha hecho que muchos, desafortunadamente, hombres y mujeres de Dios, que viajan en demasía y se exponen a tanta atención, a tanto lujo, a tanto glamour, que muchas veces el enemigo propicia esos momentos. Por eso no es saludable que el hombre se demore mucho, que la mujer se demore mucho. Recuerdo en una ocasión una parejita muy linda, hermosa esa parejita. Llevaban 14 años de casados. Yo era un líder de la iglesia donde me congregaba. Y a él le salió un trabajo en un departamento cerca aquí a Cundinamarca, en el Tolima. Y este hombre, pues, me pidió el consentimiento. Y fuimos con mi hermana Blanca, estuvimos allí en aquella casa porque nos reuníamos todos en la misma iglesia. Y a él le sintió bien consultarnos.
el asunto. Y me dijo, mire que me salió un trabajo. La situación económica aquí está difícil. Y me salió un trabajo. Y yo le decía a él, sin la más mínima intención de decirle que no, pero motivándolo para que mejor consiguiera un trabajo cerca de su casa. Y él me decía, no, pero no, o usted se atrevería, usted cree que yo sería capaz de engañar a mi mujer. Le dije, no dudo de que usted sea muy fiel, pero es que el diablo es cochino, el diablo es sucio, el diablo pone trampas. Me dijo, no, 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 hermano Edgar, ¿cómo se le ocurre? No, no, no. Y ahí estaba la esposa y tenían 2 hijos en aquel entonces, 2 niños. Y él me decía, no, hermano Edgar. Le dije, no, pues ustedes me invitaron a que les diera un consejo sobre el asunto. Yo estoy dando mi parecer. Simplemente me basé en esta palabra, que no es bueno. Usted se va a trabajar. Usted no va a estar en una iglesia. Usted no va a estar en un retiro espiritual con más personas que lo fortalezca. Usted va a estar solo, a la intemperie, a la deriva. Y como seres humanos tenemos atracciones. Y él me decía, no, hermano Edgar, no, eso no va a pasar. Entonces le cambié la conversación y le dije, ¿cada cuánto usted va a venir? Y me dijo, yo vendría cada 15 días. Y hablando con la esposita, ¿qué opina usted? Dijo, pues hermano Edgar, a mí tampoco me gustaría que se fuera. Pero es lo que él quiere hacer. Y le decía yo a él que sean cada 15 días, ya porque estaban empeñados en hacer eso. Dije, hermano, procure cada 15 días sin falta. Porque después aparecen las excusas, es que estoy gastando mucho en transporte. Es que esa platica la podemos invertir en otras cosas. Y así el diablo empieza a mandar dardos y hacerle creer a la gente que está bien. Y así pasó, este muchacho arrancó y empezó a venir cada 15 días. Pero llegó una ocasión que no vino. No vino a los 15 días, ni siquiera vino a los 20 días. Vino al mes, con la excusa tal cual se la había dicho. Es que esa platica no sirve. Y sí, él traía dinero. Y ya después no volvió ni al mes, ni siquiera al mes y medio. Ya iba para 2 meses. Y la esposita, muy arriesgada, se fue para allá, para el Tolima. Averiguando, llegó. Se fue un día sábado y llegó allá en horas de la tarde. Encontró a su esposo con una chica sentada en sus piernas. ¿Qué trabajo nos vimos para ayudar a restaurar este hogar? Fue muy difícil, amados. Nos costó meses, nos costó mucho tiempo, porque a él le tocó renunciar a ese trabajo. Hacerle ver el amor de su esposita. Hacerle ver el amor por sus hijos. Es muy duro estas situaciones, amados. Caer en brazos de otro, de otra. Y usted no puede decir, no, a mí no me va a pasar. No, a mí no me va a pasar. No, 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 yo soy fuerte. Yo sé en lo que estoy. Cuando yo volví de uno de algunos viajes que pude hacer, yo le conté a mi esposita, yo le dije, ahora entiendo por qué muchos hombres de Dios caen en esas tentaciones. ¿Por qué muchos hombres de Dios, con la excusa, se da cuenta? Lo que hacían los hombres en la antigüedad, iban al templo, era prostituirse. Quizás los de ahora no se prostituyen en el templo, pero usan la iglesia como excusa. Y no quiero generalizar, ni quiero hacer ver mal esta situación, pero la gran mayoría de hombres que han terminado en brazos de otra mujer, predicadores, hombres de altar, mujeres de altar, ha sido por eso.
porque el enemigo les pone todo en bandeja. Anote esto que le voy a decir, por favor. Las dos estrategias que usa el enemigo para hacer caer a los hombres y a las mujeres de Dios. La primera, que no tenga sexo en su casa. Él lo va a intentar de una y de otra manera. Que es el pastor, que es el apóstol, que es el profeta, que es el líder. El diablo va a querer que usted no tenga sexo en su casa. Y lo segundo, él va a querer y va a proveer todo para que usted tenga sexo fuera de casa. Ahí está. Entonces, ¿qué decía el apóstol Pablo? Después de retirarse espiritualmente, muchas personas volvían de largos ayunos, de largas vigilias, y entonces llegaban tan santos, tan inmaculados, que no tocaban a su esposa, que no tocaban a su esposo, ni se dejaban tocar. Amados, los extremos son malos. Los extremos son malísimos. Entonces llegaban tan llenos de Dios que decían, no me toque, no me toque. Ni la puedo tocar, ni me puede tocar, porque estoy en santidad. Amado, el sexo dentro del matrimonio no es pecado, no es pecado. Que algunos lo han hecho ver como pecado, no es pecado, porque fue Dios el que lo creó, el que lo diseñó. Él dijo, fructificad y multiplicaos. Dios no creó miles de seres humanos, millones, no, creó una pareja y de ahí en adelante se ha poblado la tierra. ¿Qué dice? Después de que se dediquen a la oración, volvé y juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Si ese ha sido su caso, si en algún momento usted se ha ido al extremo y ha querido opacar a su esposo, ha querido opacar a su esposa, algunos lo han vuelto tan santo la sexualidad que algunos ni siquiera están en intimidad hasta que no oran. Amado, la sexualidad nace en un momento X, de un beso, de una caricia, de un roce. Ahí puede nacer la sexualidad en pareja. ¿Cuánto daño se le ha hecho al mundo? ¿Cuánto daño, mis amados? ¿Cuánto daño? Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de consejería que uno recibe muchas veces acerca de esta área. Pastor, es que mi esposo ya no me toca. Nosotros con mi esposa hemos atendido consejerías de pastores. Recuerdo una de las últimas consejerías de que una pastora tuvo que invitarnos a nosotros, a mi esposa y a mí, a escondidas del esposo, del pastor. Me dijo, por favor vengan, pero no le diga a él, o si no, él no está. Él se escabulle, él se va. Y cuando nosotros llegamos, claro, a él le sorprendió. Lo hicimos por el bienestar de él y de ella, por el bienestar de la iglesia. Hacía más de 1 año y medio que él no compartía con la esposa. Y la esposa ya estaba cansada. Ella quería tener a su esposo. O sea, se demoró demasiado. Y lo que voy a decir es delicado, pero eso sucedió. Para que ustedes se den cuenta que esto tiene unos alcances muy grandes. Y esto no puede pasar en la iglesia del Señor. Cuando ella nos dijo, pastores, los invité por esto y esto y esto y esto. Es que mi esposo ya ni me mira. Parecemos 2 hermanitos. Y ella le cogió una mano y se levantó su falda. Y le dijo, mi amor, tócame. Mi amor, tócame. Yo necesito que me toque. Fue algo un poco bochornoso, por decirlo de alguna manera. Pero delicado. Delicado. Amado, no se le vaya la mano. Ni trabajando,
ni orando, ni por estar ocupado en asuntos de iglesia, de negocios, de paseos, dedicándole más tiempo a otros y descuidando su casa, descuidando su casa. Haga de la sexualidad algo hermoso, algo bonito. Dialoguen en pareja, dialoguen en pareja. Acrecenten esa intimidad. Bendigo sus vidas grandemente. Por favor, incline su rostro ahí donde usted se encuentra. Dígale, Señor, debo comprender más estos temas. Debo profundizar más en estos temas. Y perdóname, Señor, las veces que hería a mi esposo, que hería a mi esposa con esta área tan vital. Porque es vital. Es una necesidad fisiológica que usted puede satisfacer y hacer sentir bien a su esposo, hacer sentir bien a su esposa y quitarse los prejuicios de que es pecado. Dígale, Señor, hoy sano mi corazón, hoy sano mi alma, hoy sano mi espíritu. Y como dijo el apóstol Pablo, lo digo yo hoy también. Te presento mis órganos, te presento mis genitales para que sirvan, Señor, para hacer crecer a mi esposo, para hacer crecer a mi esposa. Y esta intimidad que voy a empezar a vivir con mi cónyuge va a ser sin reservas, va a ser para hacer sentir bien, va a ser para complacer y llenar las expectativas. Porque afuera, Señor, afuera de mi hogar, fuera de mi casa, Señor, hay tentaciones. Y no quiero perder a mi esposo, no quiero perder a mi esposa, porque aquí tú me estás dando una orden implícita, Señor, una orden contundente, categórica, Señor. Tú me estás diciendo que mi cuerpo le pertenece a él, que mi sexualidad le pertenece a él y que no puedo ser egoísta y que no me puedo ocupar en otros asuntos, Señor, y descuidar este asunto que también es relevante en mi casa. Señor, gracias. Gracias por hablarme escuetamente. Gracias por hablar a mi corazón, a mi espíritu. Porque voy a volver, Señor, a atraer el romanticismo en mi hogar, a mi pareja, Señor. Porque hay señales, hay pistas que nos dan, pero a veces no las entendemos. Pero a veces no logramos captar lo que nos están diciendo. Pero dígale, Señor, a partir de hoy me comprometo a vivir mi sexualidad sana, pura, limpia, transparente, pero con agrado. Porque así, Señor, hemos venido todos los seres humanos a la tierra, por medio de un acto de intimidad, de sexualidad. Muchos hombres, muchas parejitas se casaban, pero no tenían hijos, no concebían hijos. Esa era una de las formas de fallarle a la esposa. No permitirle el deleite de tener hijos. Ellos solo querían pasar el rato. Pero siempre su eyaculación era afuera. Siempre era retenida, era desviada. Porque no había una forma de planificación. Entonces el Señor se molestó mucho con la iglesia. Y nosotros estamos para engendrar hijos. Amado, no le tenga temor a engendrar hijos. Los hijos son una bendición, son respuesta de parte del Señor. Pero que vengan deseados, que vengan con amor. Que vengan a través de un medio de deleite, de placer, de alegría y de gozo. Dígale, Señor, voy a empezar a hacer cambios. ¿Quién creyera que esta parte orgánica tiene mucho que ver con la estabilidad moral, con la estabilidad emocional de mi cónyuge? Señor, gracias, porque está escrito en tu palabra que el hombre debe cumplir con el deber conyugal de la mujer y asimismo la mujer con el deber conyugal en el hombre. Que no somos dueños de nuestros propios cuerpos, sino que hay alguien que me adquirió, hay alguien que me galanteó, hay alguien que me
logró llenar mis expectativas y decidí con él, con ella, compartir el resto de mi vida. Y esta área sexual, Señor, no va a ser impedimento para poder crecer, para poder mejorar, para que mi esposo, para que mi esposa, Señor, no esté buscando en otro lugar lo que yo le puedo ofrecer. Dígale, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque lo que es la fornicación, lo que es el adulterio, lo que es la lujuria, lo que son los pecados sexuales, Señor, los voy a erradicar de mi casa, los voy a erradicar de mi familia. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy, Señor, entiendo que tú me hablas tus verdades para sacarme de mentiras, de engaños platónicos. Engaños, Señor, que los supuestos grandes pensadores enseñaron a pecar. Señor, el único que tiene la verdad completa eres tú. Y tú no la compartes, Dios amado, porque tú quieres mi alegría, mi gozo, tú quieres mi paz, tú quieres que crezca en ti, Señor, en mi casa, en mi familia. Señor, gracias. Mil gracias por este tiempo. Mil gracias, Señor, porque eres tú el que corre los velos, el que quita las vendas, Señor, para poder avanzar. Y me comprometo a tener un hogar feliz, un hogar estable. Me comprometo a hacer el esfuerzo que sea necesario con tal de traer deleite, de traer alegría a mi casa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo. Y van a orar en pareja. Mi recomendación, por favor, van a orar en pareja y le van a decir a Dios, Señor, nos comprometemos a crecer. Nos comprometemos, Señor, a mejorar estos aspectos de los cuales tú nos has hablado. Te agradecemos, Señor, que lo hayas hecho y te decimos, Señor de la gloria, que nuestra vida no volverá a ser la misma después de esta palabra, después de este tiempo. Gracias, Señor, por todo. Amén, amén y amén. Bien, mis amados, les bendigo. No sé si alguien quiera prender su micrófono, saludarnos. Lo dejo a voluntad para que nadie sienta que de pronto quiero que hable del tema por obligación, sino que si alguno de ustedes se vio movido a esta enseñanza, si siente que le edificó, pues díganos en qué le edificó, en qué le ayudó. Y de pronto podemos identificarnos con su necesidad y cambiar. Esto se trata de todos, de cambiar. ¿Cuántos hogares se han perdido? Todo por no compartir. ¿Cuántos hogares hoy se han destruido? Demasiados, mis amados, muchísimos, más de los que usted se imagina. ¿Sí? ¿Todo por qué? Por no tener una sana convivencia. Por emociones repentinas. O si usted desea aportar algo a esta enseñanza, con mucho gusto hágalo. Me gustaría saber quién se anima y prende su micrófono y bueno, nos saluda y nos hace un comentario acerca de este tema. ¿Habrá alguien? Bueno. Si no hay nadie, entonces pues me voy a despedir de ustedes para que reflexionen estos minutos que quedan, hablen con su pareja, hablen con Dios y bueno, hacer cambios. Que Dios les bendiga grandemente, que tengan una convivencia en pareja sana, prudente, amable y bueno, lo mejor de lo mejor. Los bendigo, los quiero mucho y les deseo un feliz resto de día. Que estén muy bien.